Saludos cordiales. Soy María Ángeles Esteve de Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Cuando la ola se desvanece en la orilla. Partiendo de la base que nada puede salir de la nada, todo lo que conocemos tiene que haber surgido de algo, incluyéndonos a nosotros mismos. Negar la evidencia no la hace menos cierta. Por lógica, este algo no pudo ser creado por algo más, pues es el inicio de todo. Si es el inicio, tiene que haber sido, ser y será por siempre. Lo no creado no puede ser destruido. Algo que nuestro nivel de conciencia puede teorizar, pero no comprender. Le ponemos diferentes nombres y características. Un comportamiento muy humano. Si todo salió del todo, no puede existir nada que no esté contenido en él, tangible o intangible. Al igual que las olas del mar parecen entidades independientes, pero son meras manifestaciones del mar. Nosotros y todo lo creado somos meras manifestaciones del todo. Somos el todo manifestándose. Las olas no son todo el mar, pero el mar sí es todas las olas. Toda manifestación, siendo el todo, este, como manifestación, no la manifiesta con todo su potencial, pero sin estar manifestado plenamente, implícitamente lo está. Esta es la diferencia de ser por siempre y estar puntualmente. Todo comportamiento o creencia es lícito, pues es una manifestación del todo. Repito, todo comportamiento o creencia es lícito, pues es una manifestación del todo. Hemos llegado a creernos un infierno y seres demoníacos, peleándose con los soldados del dios de turno, paraísos para los elegidos, y categorías por géneros, creencias y estatus. También a creernos los elegidos, e intentar ganarnos el beneplácito del Dios, porque nos creemos entidades separadas del todo. Nos creemos con derechos por encima de otros, incluso para esclavizarlos o destruirlos. Tal es el grado de ignorancia en este punto de nuestra manifestación. Observando las olas del mar, no he visto ni escuchado nunca que se peleen, envidien, odien o destruyan entre ellas. Tampoco que se amen. Las hay más grandes que otras, más potentes que otras, más lentas o más rápidas, pero no por ello se diferencian por nada más que por su calificativo. Observando las conductas y creencias humanas, aunque no he visto ni conozco el amor entre las olas, si no se pelean, sienten envidia, se odian o se destruyen entre ellas, se comportan como los humanos creemos es amarse. Entonces, quizá el amor sí se manifiesta en las olas. Los humanos parece que somos manifestaciones incongruentes, pero esto es imposible, pues el todo no se autodestruye, es inmutable e imperturbable. No hay nada fuera de él que pueda perturbarlo. Es un hecho que nosotros percibimos que el amor une y la destrucción separa. Esta percepción puede ser una guía que nos guíe hacia aumentar nuestro grado de conciencia. No queda más que deducir que esta fase humana
peleándonos, destruyéndonos, odiándonos, no respetándonos, por más absurda que parezca, tiene que tener su porqué, que evidentemente queda fuera de nuestro alcance de comprensión. Vivimos olvidando que somos el mar manifestándose. Nos aferramos a la efímera ola cuando somos todo el mar, que contiene nuestra ola y todas las otras olas que han sido, son, serán y no llegarán a ser. Desaprovechamos nuestra efímera manifestación en vez de gozar plenamente de ella. No recordamos que somos el todo y nos creemos una ola, que compite encarnecidamente con las demás. Y, además, sufrimos porque sabemos que nuestra permanencia como ola es inevitablemente corta. La única explicación que se me ocurre por tanta incongruencia es que sí, somos todos y todo diferentes manifestaciones del todo, pero en diferentes estadios del proceso de manifestación. Analizando nuestro estado anímico, cuando manifestamos amor, nos sentimos en paz, serenos, generosos, comprensivos, hermanados, alegres, y la vida la percibimos como mucho más luminosa. Las personas que no respetan, odian, envidian, se pelean, viven en permanente guerra con su entorno y con ellos mismos. La soledad, la angustia y vivir en un mundo inhóspito son su compañía. Podemos gozar de la dicha de amarnos y amar plenamente, pero, de momento, solo lo logramos en diferentes grados. Cuanto más amor, más en comunión con la unidad que es el todo estamos. Afortunadamente, cuando la ola inevitablemente se desvanece en la orilla, toma conciencia de que nunca fue la ola, toma conciencia de que siempre ha sido el mar. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.